estuche que se llaman los kilomicrones. Entre los kilomicrones cargan colesterol y cargan triglicéridos y por los vasos lácteos, la linfa, etcétera, el conducto torácico van al organismo a repartir los triglicéridos que necesita el organismo. De ahí vuelven los restos de kilomicrones que ya solo cargan colesterol que llevan al hígado. El hígado también sintetiza triglicéridos. ¿Qué liposacáridos cargan los triglicéridos endógenos? O sea, acaban de hablar de triglicéridos exógenos, que ingresó por la dieta, es cargada por los kilomicrones, y los triglicéridos endógenos es cargada por las VLDL, que llevan los triglicéridos del hígado igual a los tejidos periféricos para su utilización. Pues, ¿para qué sirven los triglicéridos? ¿Para qué sirven? Formación de ácidos grasos. Es combustible importante. Combustible. La glucosa es el combustible universal, pero los triglicéridos sirven también como combustible. El corazón, por ejemplo, ¿qué cataboliza? ¿Cuál es el principal catabolito del corazón? ¿De qué vive el corazón? Básicamente su principal fuente energética son los triglicéridos, más del 60%. Los carbohidratos son el 10%. Hay otros combustibles aparte de glucosa, triglicéridos, ya tenemos dos. ¿Qué más? Aminoácidos. ¿Qué más? Cuerpos cetónicos. Son los principales combustibles. Y los triglicéridos es una fuente muy importante de combustible para el corazón, para todo el músculo también. La glucosa, ¿ves para qué? ¿Para quiénes? Cerebro. Los eritrocitos no pueden privarse de glucosa. Todo el resto no consume mucho glucosa, solo cuando hay abundancia. Bueno, entonces estamos hablando de los lipoproteínas. Entonces los triglicéridos exógenos son llevados por los kilomicrones. Los triglicéridos endógenos son cargados por la LDL. Y el colesterol fabricado por el hígado es llevado por el hígado y diferentes otras estructuras es llevado hacia los órganos periféricos por el colesterol cargado. ¿Quién carga el colesterol hacia afuera? ¿Quién lleva las glándulas suprarrenales? ¿Quién lleva a los testículos, al ovario para que se fabriquen las hormonas? Todo eso. ¿Quién carga al colesterol? Usted sabe que el colesterol es la materia prima para fabricar hormonas tiroideas, ácidos biliares, sales biliares, vitamina D, todo eso, ¿no? ¿Quién carga? El LDL. El LDL es el que carga el colesterol hacia afuera. ¿Y qué hace el HDL? Recoge el colesterol y lo lleva al hígado para su hígado de nuevo. Por eso se dice que es malo el LDL porque reparte colesterol, lleva colesterol a los tejidos periféricos y está en excesiva cantidad, infiltra el subendotelio y genera placas de ateroma. Y el HDL, ¿por qué se dice bueno? Porque recoge ese colesterol y lo lleva al hígado para su catabolismo, ¿no? Entonces el HDL es el bueno. Entonces cuando tienes una dislipidemia es bueno que tengas alta cantidad de HDL. Y el ejercicio físico, decíamos, que promueve la síntesis de LDL. En cambio, el sedentarismo promueve la síntesis de LDL, que es el proceso normal. Bueno, ¿qué más dice nuestra historia? Padece de hipertensión arterial. A ver, Ramos Taipe, ¿quién es Ramos Taipe? ¿Cuál sería la historia de la hipertensión arterial desde el punto de vista de afección cardiovascular? ¿Qué va a generar? A ver, cuéntanos la historia de... Que tiene mayor probabilidad, como dice también, tiene 60 años, enfermedades degenerativas, hipertensión arterial por 40 años, lo hace más vulnerable a otros tipos de cardiopatías. Específicamente nomás la hipertensión, ¿qué cosa va a hacer con nuestro paciente? ¿Cuál sería la historia? La hipertensión, ¿qué problema trae en primer lugar? ¿Recuerdan el gasto cardíaco? Claro. ¿Qué es igual? ¿Cómo se calcula el gasto cardíaco? Volumen sistólico por resistencia. ¿El volumen sistólico es? ¿De qué depende? Precarga, poscarga, poscarga. Y en la hipertensión arterial, ¿qué factor se altera? La poscarga. Se altera en la hipertensión. Entonces,
el ventrículo, para poder compensar ese aumento de la postcarga, ¿qué cosa hará? Aumentar su contractibilidad. Y es como el levantador de pesas, cuanto más pesas levante, ¿qué va a pasar con su músculo? Se va a hipertrofiar, entonces el corazón va a empezar a hipertrofiarse. ¿Y cuál es el problema de la hipertrofia cardíaca? Rivas-Renzo. Rivas-Huanca, Renzo. ¿Dónde está? ¿Cuál es el problema de hipertensión? Entonces, la hipertensión sostenida conduce a la hipertrofia cardíaca. ¿Cuál es el problema de la hipertrofia cardíaca? No hay muy llenado ventricular. Aquí el llenado, digamos, de la glicólica no es adecuado. Entonces tendríamos una... ¿Cuál es primero? ¿Una hipertrofia concéntrica o excéntrica cuando, por mecanismo compensador a la hipertensión? ¿Recuerda qué cosa es hipertrofia concéntrica? El crecimiento, la masa muscular, el miocardio, es el que aumenta el tamaño. ¿Aumenta el número de cardiomiocitos? Aumenta el tamaño de los cardiomiocitos. Entonces, la pared se gruesa, entonces el problema es el llenado, el vaciamiento del problema. A ver, Ambos. ¿cuál sería el problema? Hipertrofia. Ambos. Variamiento, más que nada. Básicamente, el llenado. El llenado. Ese crecido se vuelve, ese ventrículo crecido se vuelve rígido, ¿no? Y entonces es más difícil de llenar. O sea, básicamente el problema es una insuficiencia diastólica, sistólica. Diastólica. ¿No? Bueno, ¿qué más dice nuestra historia? Y fuma una cajetilla de cigarrillos. A ver, Rivera Sonia, ¿no? Rivera Sonia, ¿quién es? El de factor, es un factor de riesgo, cigarrillos, porque dañan el endotelio. ¿De qué manera? ¿Cómo es que el cigarrillo daña el endotelio? Rivera, enhorabuena. ¿Dónde está Rivera? ¿Cómo es que el cigarrillo daña el endotelio? ¿Por qué no fumar? A ver. Radicales libres, básicamente, produce radicales libres, creo que les mencionaba, en cada pitada le llaman cada vez que se aspira, ¿no? Hay como 10 a la 10ª radicales libres que se introducen al organismo, de modo que hay una gran cantidad de radicales libres. Rivera, enhorabuena. No, Sonia, ¿quién es? A ver, Rivera, enhorabuena. ¿Y qué tiene que ver los radicales libres con nuestra historia? ¿Qué cosas hacen los radicales libres? ¿Perdón? ¿De qué manera? ¿Qué hacen? A ver, tú. Genera radicales severos en el LDL para que los monocitos se puedan atrapar y generar famosos. A ver, ¿generan qué, perdón? Los enfermos severos en el LDL. De esta forma los monocitos pueden captarlos y los monocitos comienzan a consumir el LDL. Pero eso es secundaria, es acción primaria. ¿Cuál es la acción primaria? Producen placas endogatosas. Y a consecuencia. ¿Cuál es lo primario? Encuentra la producción de óxido nítrico. Genera por consiguiente vasoconstricción. Bueno, es un factor muy importante porque recuerden que el endotelio normal es el endotelio que mantiene el equilibrio entre radicales libres y óxido nítrico. Cuando hay más radicales libres se consume el óxido nítrico y entonces hay un desequilibrio y eso es la disfunción endotelial. ¿Cómo te llamas? Soplin. Pero estamos en la parte inicial.
¿Por qué los radicales libres van a dañar el endotelio? ¿Por qué van a hacer? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Por qué empieza la placa de ateroma con la presencia de los radicales libres? Es cierto que van a generar eso los receptores basureros, pero ¿cuál es? Primero, la oxidación del LDL, el LDL oxidado es el que genera todo el problema. O sea, normalmente todos tenemos LDL y el LDL es captado por el endotelio normal. ¿Es captado o no es captado? Sí es captado, pero por receptores normales, autocontrolables. O sea, siempre esta cantidad de LDL lo que necesitan las células. Pero cuando se oxida, genera esos receptores basureros que son incontrolables. Entonces, los macrófagos, una vez que son estimulados, genera esos receptores basureros, van a tomar en cantidad desmedida el colesterol y al final se transforman en células espumosas, al final revientan y al reventar generan mediadores de inflamación. ¿Cómo te apellidas? Sí. ¿Perdón? Toscano. Bueno, entonces el cigarrillo básicamente genera radicales libres que pueden oxidar el LDL y empezar pues la formación de una placa de ateroma. ¿Qué más? ¿Qué otro problema del cigarrillo? Es otro problema del cigarrillo, la activación del simpático. Se han observado que cuando un sujeto fumador ya se prepara la ceremonia de buscar su cigarrillo, de buscar su cerillo para prender y ya se le subió la presión arterial, ¿no? Hay una activación del simpático. Y la activación sostenida del simpático, ¿qué tiene que ver el simpático con el corazón? Aumenta la frecuencia cardíaca, sí. Aumenta el consumo de oxígeno. ¿Y qué más? Y repetido, lo mismo que dijimos del levantador de pesas, con una hipertrofia repetida, contracción repetida, va a ir hipertrofiando a la larga. ¿Y qué más? La excesiva activación del simpático, ¿qué consecuencias trae en el corazón? De por sí es tóxico. Por una parte aumenta la necesidad, la demanda de oxígeno y por otra parte tiene un efecto tóxico directo sobre el cardiomiocito. ¿Su apellido? Miguel. Entonces hay varias razones pues, para no fumar. Espero que nadie de acá fume, no vaya a ser como un amigo, un colega que tengo, ahora es decano, rector creo de una universidad, cardiólogo. Hacía sus clases, hablaba sobre esto con cigarrillo en la mano. Más absurda la situación. ¿Qué más entonces? Hipertensión, ¿qué más dice? Medio litro de ron cada día. Digas. El ron, el alcoholismo. ¿Qué tiene que ver con Rivera Teño? Rivera Teño, ¿quién es? Coméntanos el alcoholismo y la historia de nuestro paciente. Debido al tiempo que ya se está tomando el alcohol, muy bien, ¿qué hace exactamente el alcohol? ¿Por qué no tomar? A la larga podría haber una cirrosis, doctor. Rivera Teño, ¿no? ¿Qué dijiste? A la larga podría devenir una cirrosis. Bueno, es una consecuencia dependiendo, puede ser una hepática o cardíaca. ¿Cómo así? No se cree. A ver, tú. La producción de HDL no aumenta la presión arterial. Se ha observado que hace eso también. ¿Qué otro problema? Bueno, precipita la epinefrina, o sea, la adrenalina, y eso produce un aumento de la presión arterial. El alcohol produce vasoconstricción, vasodilatación. ¿No han notado alguna vez se toman un cóctel y se sienten colorados, taposos? Es vasodilatación. Vasodilatación. Claro, vasodilatación. ¿Y entonces qué pasará con la presión?
Disminuye la Disminuye la contractividad. presión. ¿Quién dijo contracción? ¿Quién dijo contracción? Aumenta, disminuye la contractibilidad. Disminuye la contractibilidad. Ese es el problema del alcohol. O sea, al principio el alcohol es un vasodilatador. Entonces sería conveniente tomarse un poquito de alcohol para bajar la presión arterial, pero su efecto de disminuir la contractibilidad cardíaca. Si puede desencadenar una insuficiencia cardíaca incipiente, ¿no? Y aparte su problema metabólico, por supuesto, sobre el hígado, todas esas cosas. ¿Qué más? ¿Qué más dice nuestro paciente? A ver, léeme que yo no leo ahí. Fatiga medianos esfuerzos. Rodríguez Luis Alberto. Luis Alberto. ¿Cómo se llama ese signo? Fatiga los medianos esfuerzos. ¿Cómo se llama ese signo? Disnea. ¿Qué cosa es disnea, Alberto? ¿Perdón? Sensación de ¿Cómo falta se de aire. define? La sensación de falta de aire. Se define como la sensación de falta de aire, la sensación de hambre de aire. Bueno. ¿Y por qué será producido eso, José Carlos Rojas? Porque hay falta de presión en los músculos, entonces aumenta la presión en los líquidos. Entonces aumentan los líquidos en los espacios superficiales y no se puede producir intercambio gaseoso adecuado, no produce la dificultad de respirar. Eso le ¿Qué leas, tío? La disnea sería simplemente la disminución de la oxigenación de los líquidos, ¿no? Sí, simplemente. Ahora, ¿por qué puede ser eso? Y ya una de las causas acaba de decirlo. Básicamente la disminución del gasto cardíaco. Bueno, creo que más adelante esa cosa. ¿Qué más dice? Edema en miembros inferiores. A ver, José Carlos. Ruiz Hipólito. ¿Dónde está Ruiz Hipólito? ¿Qué cosa es edema? ¿En dónde? Yo acabo de tomarme un vaso de agua, ¿tengo edema? Está acumulado en el estómago el agua. En el tejido intersticial, ¿no? En el tejido intersticial. El edema básicamente es acumulación de líquido en el espacio intersticial. Yurivilca. ¿Cuál es el origen del edema? ¿Cuáles pueden ser las causas del edema? No en el paciente, sino en forma general. Aumento de presión. A ver, recuérdanos las fuerzas de Stalin involucradas en los intercambios a nivel Claro. celular. ¿Cuáles son? ¿Cuál más? La presión osmótica de las proteínas. Coloidosmótica. Coloidosmótica ¿Cuál y es en el sentido de salida? la coloidosmótica. La presión Coloidosmótica. total y en el sentido de regreso, la presión oncótica o Oncótica. osmótica de las proteínas, ¿no? Sí. Entonces, una causa de edema puede ser haya asunciones. ¿Dónde está asunciones? ¿Dónde está? Entonces, dinos a ver, de acuerdo a lo que acabamos de mencionar, cuáles pueden ser las causas de edema. Una mayor presión hidrostática, hipermovilidad. Como que, por ejemplo, Cuando aumenta el sodio. ¿y eso qué tiene que ver? ¿Qué pasa cuando aumenta el sodio? Tiene líquidos. Perdón. Aumenta el líquido. O sea, aumento del volumen intravascular. Intravascular. Puede ser una causa. Otra puede ser una disminución de la presión cónica. ¿En qué casos?
¿En qué caso tendría disminución de la presión oncótica? Cualquier causa de hipoproteinemia, los casos más marcados. Bueno, la desnutrición severa. ¿Y qué más? Insuficiencia renal propiamente. El síndrome nefrótico, donde hay una gran pérdida de proteínas, ¿no? No se está definiendo nomás una causa. Que debe justo eso, pero estamos hablando de la causa. ¿Sí? Una de las causas del edema puede ser por insuficiencia venosa, debilitamiento de las válvulas de las venas. Es una buena posibilidad, también entraría en el rango de aumento de la presión y prostática. Sí, hay edema de especial localizado en miembros inferiores. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Alguna otra causa? Insuficiencia cardíaca cuando hay congestión generalizada, ¿no? Y es el caso de nuestro paciente. Obstrucción de ganglios linfáticos. Obstrucción de ganglios linfáticos. Obstrucción por ganglios linfáticos. Hay casos extremos de edemas, lo que se llama elefantiasis, cuando los ganglios inguinales se hinchan, por ejemplo, por un linfoma o alguna lesión, obstruyen el retorno linfático y las piernas se ponen como un elefante, por eso se llama elefantiasis. Es una causa. ¿Alguna otra causa? El embarazo, doctor. El embarazo puede producir la presión del útero, toma presión. También es una causa de aumento de presión hidrostática. ¿Alguna otra? ¿Hay probabilidad de lo que es de proceso infeccioso? ¿Cómo qué? Bueno, rechazar esto es muy genérico, esto está a nivel de divulgación científica, ya no para nosotros. Eso le decía para que entiendan nuestro paciente, pero... Procesos inflamatorios. Procesos inflamatorios. ¿Qué pasa en los procesos inflamatorios? ¿Qué cosa es inflamación? Es un mecanismo de defensa. Una reacción de tejidos para destruir o Destruir. encerrar al agente extraño, pues un Exacto. microbio o un agente inerte. ¿Y con qué vas a destruir o vas a encerrar a esos microbios? ¿Con qué? Disminuyendo la presión de la vasoconstricción. Vasoconstricción. A ver, lógicamente, nomás lógicamente, ¿con qué vas a encerrar los microbios? Puede ser con células o con moléculas, células y moléculas. Entonces, ¿qué debe pasar con la permeabilidad vascular?